Un día, no hace mucho, estaba viendo unos videos de YouTube hasta que vi un video algo interesante. El video era de la divulgadora científica y reportera Rocío, conocida más como la gata de Schrödinger. Su canal habla tanto de ciencia como de uno que otro reportaje. El video que estaba viendo era de un reportaje sobre el yunque. Yo, como apologeta católico, me quedé con muchas dudas y quería investigar el tema a fondo. Por fortuna me di cuenta que era más algo, en algunos puntos, como una clase de teoría de conspiración anticatólica y antiderecha. Si bien algunos puntos son reales, hay otros que no lo son, y eso mismo veremos aquí. Ahora, antes que nada, anuncio que el material me dio para 3 videos, así que vamos a rellenar muchos de los huecos que dejó la gata de Schrödinger vacíos a simplemente a la especulación. Así que sea bienvenido a la manada católica. Para hablar de este tema, vamos a los años 50, tiempo de la Guerra Fría, el comunismo contra el capitalismo. En aquel tiempo, la Iglesia criticaba a los gobiernos comunistas debido a la imposición de las autocracias en los estados detrás de la cortina de hierro, tales como Polonia, Hungría, Yugoslavia y República Checa, donde los católicos eran perseguidos. En México ya se había vivido años atrás las guerras cristeras, una herida en la memoria de los mexicanos de los años 50 que seguía presente, pues muchos habían perdido algún familiar por motivos de fe. Esto hizo que el pueblo mexicano se solidarizara con estos países y poco a poco se atacaba el pensamiento de izquierda, tanto así que se tenía el dicho o católico o comunista. Así empezó una guerra política entre catolicismo y comunismo. Aún así, la Iglesia católica, principalmente la jerárquica, se mostraba aún con una ideología tercerista, pues no apoyaba tampoco al capitalismo, cuestión que se vio en una carta pastoral del 15 de mayo de 1951, donde hacía una severa crítica a la evolución económica, social y política del país con motivo del Rerum Novarum que cumplía el 60 aniversario. Otra parte del contexto nos lleva a 1955 y a 1958, cuando el PRN, después el PRI, acusaba a la Iglesia Católica de asociarse al PAN. Principalmente esta acusación se basa en que la Iglesia incitaba a los creyentes a votar, especialmente a las mujeres que acababan de recibir su derecho al voto. Sin embargo, la cuestión de ello es que el PRN no sabía la verdadera complejidad de la crisis política en México. La verdad es que el PAN estaba en el vividero de las organizaciones católicas, en especial después de la entrada del partido del exseminarista José González Torres, en aquel entonces presidente de la Asociación Católica Juvenil Mexicana. Literalmente se podría decir que vendía su fe por el poder político. Esto, ¿a quién me recuerda? Vender la fe. Es como vender a Jesús, ¿no? Aún así, en 1962, el presidente del PAN, Adolfo Cristiat, dijo que el partido es aconfesional y rechazó la idea de José González sobre un partido de democracia cristiana, terminando con la expulsión de los jóvenes radicales. Pero volviendo a este contexto, en 1953 fue cuando se fundó el Yunque, una organización secreta de fundamentalismo religioso y ultraderecha, creado por Ramón Plata Moreno, Manuel Díaz Cid en Puebla, Zaragoza. El Yunque es una organización secreta de ultraderecha y fascismo, catalogado también como un grupo fundamentalista religioso, pero desligado de la Iglesia Católica. Esto dicho por tanto los que lo defienden como los que están en su contra. Entonces, ¿solo es un grupo fundamentalista o es un grupo paramilitar? Para ver sobre este tema, vamos a responderlo con lo siguiente, que es: desde 1958, la Iglesia muestra su rechazo a estos grupos juveniles de radical derecha, como pasó con el arzobispo Gadivi de Guadalajara condenando a los tecos. En 1964, por órdenes del Papa Pablo VI, el arzobispo Miguel Darío Miranda hizo lo mismo con el grupo Mudos, perteneciente al Yunque, que después se convertiría en la OBC, Organización del Bien Común. Algo que cabe destacar es que me di cuenta que en la gran variedad de matices de la opinión de cada una de las páginas católicas manejadas por laicos,
la mayoría en contra y pocos a favor. Sin embargo, siempre destaca la parte en que el yunque es completamente independiente de la Iglesia Católica. En Aleteia habla de la condena de parte de la Iglesia jerárquica al yunque, el cómo también falsear el contexto de fotos de obispos para decir que tienen el apoyo de la Iglesia Católica. Sin embargo, nada más lejos de la verdad, pues la Iglesia sigue condenando desde el Episcopado I de México, junto con la jerarquía española, principalmente Antonio María Rocco, cardenal, y Monseñor José Rico Páez. También habla de que los organismos locales estén alerta en caso de infiltración de los yunqueros, a quienes catalogan de políticos sin interés real en la Iglesia Católica. Por su parte, Infocatólica trata de defender al yunque, diciendo que su único pecado fue el secretismo y que es apoyado por la Iglesia Católica. Aquí hay un hincapié, y es que no toma en cuenta la condena del cardenal Miranda de 1964. A su vez, el Código de Derecho Canónico, apartado 2335, se le debe dar la pena de excomunión a quienes pertenecen a sociedades secretas. Ahora, en la misma página justifica que la razón de su secretismo era la persecución religiosa en México. Si bien es cierto que hoy en día todavía existe persecución religiosa, es en menor medida. Ahora, otra cuestión también es que los organismos cristeros eran completamente transparentes frente a la Iglesia, cuestión que no lo hace el yunque, puesto que la Iglesia Católica no sabe nada de las funciones del yunque en plenitud y por lo cual no puede apoyar, pues se debe ir en contra del Código de Derecho Canónico. Tiempo después, la página católica Limpia por Dentro criticó a Infocatólica de justificar al yunque. A su vez, tachó a los yunqueros de manipuladores. Esto debido a que usan las mentiras para justificar sus actos, cuestión que vimos en el marco de Aleteia y que veremos más adelante en la mayor página de periodismo católico, Así Prensa. Nos encontramos un artículo el cual es realmente una verdad a medias, pues algunas cuestiones son ciertas pero tapando las partes feas, de tal manera que tratan de verse a sí mismos como incomprensibles. Ni que fueran furros, no manches. ¿Qué? Dejen de verme a mí. Cuando realmente, si nos vamos a lo que ellos dicen, no veremos algún respaldo de documentos eclesiásticos, pero sí de estudios universitarios de historias que avalan su historia, pero también mostrando la otra cara de la moneda del yunque. Así que vamos poco a poco. En la primera parte dicen que se victimizan de que ríos de tinta les difaman, cuestión que quizás sería hasta cierto punto cierto. Pero cuando te topas con los documentos históricos que hablan de algunos de sus verdades, te das cuenta que son aquellos que literalmente avalan su versión de la historia. Lo siguiente es que dice la Iglesia que está prohibido el unirse al yunque, lo cual es cierto, pues según el apartado 2335 del Código de Derecho Canónico así lo pide. También ponen un link para que los conozcas, pero este no funciona. Dicen que su asociación fue presentada a obispos y cardenales. Lo que no dicen es que les fueron rechazadas y vuelven a hablar de su discreción, pero volviendo al Código de Derecho Canónico 2365, el por qué esto está mal. Dicen que su discreción se debe a un voto de humildad para no vanagloriarse. Sin embargo, a lo largo de la historia de los santos nos damos cuenta que no es necesario el anonimato por cuestiones de humildad. Solo veamos a San Francisco de Asís o a Santo Nicolás de Bari, entre otros, por lo que podría ser una premisa sin mucho fundamento. Luego hablan del origen de su nombre, el cual es cierto y no me parece nada malo. En la historia de su origen concuerda con algunos puntos ya antes mencionados. Después nombran al jesuita Manuel Figueroa, quien tenía conocimiento de grupos reservados formados católicos. Esto lo dice para ocultar el nombre de sus grupos rivales, los tecos y los conejos, ambos grupos de ultraderecha, y que tiempo más tarde se pelearían a mano armada contra el yunque, todos fundados de la mano del mismo jesuita. Luego compara la Unión de Católicos Mexicanos con el yunque. Vamos a ver lo siguiente. La UCM se creó en tiempos de la Guerra Cristera, pero dependiente de la Iglesia Católica. Luego habla de otros grupos parecidos en Chile y en Polonia. Sin embargo, sigue ignorando u omitiendo el tema de la dependencia, pues el yunque es completamente independiente de la Iglesia, y no lo digo solamente yo, ellos mismos lo dicen más adelante en esta misma página. Otra cosa que dicen es que el nuevo obispo de Puebla de aquel entonces, Octavio Márquez Torres, tenía conocimiento de ello. Investigando ello no encontré nada, y mucho menos de su aprobación, y después remarcan una abierta opinión a lo que pide la Iglesia. Sin embargo, vemos palabras vacías.
a recordar que desobedecieron al obispo de Getafe. Cuestión que también vimos en la página de Aleteia. Luego habla de sus principios, los cuales son buenos y ciertos, pero recordando que, como dijo la página limpia por dentro, no importa si los objetivos sean los buenos, si los medios son malos, este pierde su valor. Sin más detalle, dicen que están a favor del Concilio Vaticano II y del Papa, que este fue causa de ataques a su grupo y el asesinato de dos de sus miembros, en el asesinato del Cerro del Cubilete, en donde murieron Fernando Calvillo y Juan Bosco Rosillo, y que en el momento de su asesinato les llamaron papólatras, según ellos dicen en la boca de un sobreviviente. ¿Pero realmente es cierto ello? ¿Son realmente los yunqueros mártires? La verdad es que si investigamos a fondo, volveremos a una verdad a medias. Vamos a lo primero, pero hagamos una pregunta. ¿Ante quiénes se declararon a favor del concilio? Según cuenta un documento del Instituto de Investigación Sociales de la UNAM, sobre los grupos radicales de izquierda y derecha con influencia católica en México de 1965 a 1975, el cual es un documento hasta cierto punto de fiar, ya que si bien el tema de que estos grupos radicales tengan origen en una misma comunidad jesuita, los 4 miembros de esa comunidad que fundaron los grupos mencionados, Tecos, Yunque, Conejos, aparte también de otra liga, pero en este caso de extrema izquierda, que es el 26 de septiembre, casi culpan a toda la comunidad jesuita, aunque al final el documento remarcan de no responsabilizar a los jesuitas del resto del mundo, que a su vez omiten el rechazo de estos grupos de parte de la Iglesia. Sin embargo, lo corrigen 2 años después en el documento La Iglesia Católica en México 1926-1965 del Instituto Nacional de Historia y Antropología, igual de la misma casa académica, del cual me basé para el contexto histórico, donde marcan el rechazo de estos grupos por parte del Arzobispado Primado de México y del Arzobispado de Guadalajara. Según la historia, a finales del Concilio Vaticano II, los tecos y los yunquistas se reunieron en la casa de Anacleto González Guerrero, ojo no confundir con el nombre del beato Anacleto González Flores, en donde los fundadores de ambos grupos discutieron, pues los tecos se habían pronunciado sedevacantistas y denunciaron al Papa Pablo VI como judío infiltrado masónico y pedían ayuda a los yunquistas para acabar con los supuestos masones infiltrados en la iglesia, por lo cual los yunquistas rechazaron usando la frase que Cristo nunca dejaría a su iglesia católica. Esto irritó a los fundadores de los tecos, que agarraron un cenicero y marcó una línea entre ambos en señal de ruptura. A partir de ahí empezará la guerra entre el yunque y los tecos. Ahora volviendo a lo del Cerro del Cubilete, en la página oficial de las peregrinaciones no menciona en ninguna parte la asociación de los mártires con el yunque. Sin embargo, al investigar sobre algún sobreviviente, descubrí una entrevista. Algo interesante es que el supuesto sobreviviente y el asesino de estos 2 mártires cuentan algo diferente a lo escrito en Así Prensa. Según la historia de ACJM, estaban en una peregrinación al Cerro del Cubilete. El asesino, aún impune, Lorenzo Lira García, fue enviado por los tecos para sabotear la marcha a Cristo Rey del noviembre del 75. El plan, que según cuenta él no conocía, era asesinar a 2 miembros de los yunques que iban en dicha peregrinación. Ahora cuentan 12 yunquistas, Carlos Cepeda y Orozco e Isaac Valdera Caballos, que realmente ellos 2 eran los objetivos, según cuentan la historia. Iban los 4 en carros parecidos, los cuales eran un Volkswagen amarillo. Sin embargo, él había ido en la primera marcha o en la primera procesión, por lo que es posible que los tecos se habían confundido y mataron a los jóvenes equivocados, llevándose así la vida de estos 2 inocentes mártires de la Iglesia Católica. Y eso incluso podría explicar el por qué no se menciona ni a la OVC, ni a Mudos, ni al Yunque en la página oficial de Cristo Rey, lo cual desde un punto de vista crítico me parece nefasto el decir que 2 jóvenes asesinados eran de la OVC cuando en realidad murieron inocentes por culpa de sus afrentas con los tecos, siendo así manchar la memoria de estos 2 mártires. Después habla del asesinato de su fundador, ocultando lo de los tecos, quienes fueron los que asesinaron. También meses después, estos mismos tecos mataron al nuevo líder del Yunque junto a su hijo de 10 años. En la última sección, donde se ven como los incomprendidos, hablan del rechazo de parte del Primado de México en 1964. Sin embargo, alegan
que en 1981 el mismo cardenal Miguel Miranda dijo haberse equivocado cuando ofició misa en el 20 aniversario de Mudos, cuestión bastante errónea. Primero, lo que hizo Miranda no fue en acto suyo, sino por órdenes del Papa Pablo VI, y segundo, no existe tal registro en la crónica de 1974-1981 de los cardenales de la Santa Iglesia Romana. De hecho, en ese año 1981 entraba como nuevo obispo primero de México el cardenal Ernesto Corripio Ahumado. En mayo de 1981, un mes antes de la supuesta cena y misa de la que habla el director de la OVC a Así Prensa, llegando así a las últimas cuestiones, pues dicen que llevan cartas a cada obispo primado, pero lo que no dicen es si fueron aceptados o rechazados. Al menos no han mostrado un documento oficial de la Iglesia jerárquica. Al contrario, en la actualidad se tiene rechazo al grupo, tanto así que el arzobispado primero de España declaró y pidió a los laicos que se salieran de la organización Hazte Oír. Que fue creado como otros grupos, como un grupo político con faceta religiosa. Si bien tuvo el apoyo de un grupo reducido de jesuitas, que formaron más tarde grupos de radical izquierda, lo cierto es que tuvieron y tienen actualmente su rechazo por parte de la Iglesia. Con lo anterior visto, el yunque manipula información al presentarse como mártires, pero al investigar se muestra lo contrario, y para acabar justifican los medios para el fin. Volviendo a lo que dice el Código de Derecho Canónico, el yunque no es ni secta ni católica, sino más bien es un grupo político con orígenes paramilitares. Por el momento se cree que ya no lo es, pero no se puede estar seguro. También quedan en mi video de las organizaciones laicas católicas. Hasta aquí la primera parte. En la segunda veremos las filtraciones con los laicos y en la política. Y en el tercero desmentiremos en mayor detalle el video de Rocío. Hasta la próxima.